Cordial saludo a todos, soy el profesor Germán Darío Velázquez, docente de Inmunología Veterinaria de la Universidad de Antioquia. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es porque abunda la información sobre este tema, pero yo quiero a ustedes enfocarlos, darles un focus de lo que es el sistema del complemento y su importancia en la medicina veterinaria. Bueno, comencemos. ¿Qué es el sistema del complemento? Pues el sistema del complemento tenemos que decir que es una cascada de proteínas, es una cascada enzimática de proteínas, actúan cascada, una activa a la otra, donde el producto final va a ser la formación de un poro, una brecha que se forma en una bacteria que es considerada por el sistema inmunológico extraña y que de manera innata o de manera inespecífica queremos eliminarla. Entonces, es una cascada enzimática proteica, es una cascada proteolítica. Podemos poner ejemplos de otras cascadas proteicas, la cascada de la coagulación, el sistema de cininas, etc. Pero entonces actúa en cascada y ahorita vamos a analizar su comportamiento. Ahí tenemos tres vías: la vía alternativa, la vía clásica y la vía de lectinas. Entonces la vía alternativa es una vía de la inmunidad innata que se activa mediante la interacción con los microorganismos. Entonces, por ejemplo, nosotros que somos el hospedador no vamos a tener ausencia de estas moléculas, de estos clústeres de diferenciación y de ácido ciálico. Entonces, el sistema innato lo que va a hacer es llevar a cabo la activación de sistemas para su eliminación, como la vía alternativa del complemento. La vía clásica, entonces tenemos cuando las inmunoglobulinas pueden identificar antígenos. Una de las funciones de las inmunoglobulinas va a ser activar el complemento. Entonces, es de la vía clásica, es una de las vías de la inmunidad adaptativa porque es específica. ¿Por qué? Porque hay entre sí anticuerpos. Hay anticuerpos que nos van a mediar esta función. Y la vía de lectinas. Entonces, tenemos que algunas bacterias van a tener unos PAMs o unos patrones moleculares que son muy conservados. PAMs es patrón molecular asociados a patógenos, y esas se llaman las ficolinas o las lectinas, las manosas, etc. Esos patrones que son altamente conservados en patógenos pueden desencadenar la activación de una vía innata del sistema de complemento, que es la vía de lectinas. Entonces hay tres vías del complemento: la vía alterna, la vía clásica y la vía de lectinas. La vía alterna y la vía de lectinas hace parte de la inmunidad innata porque no nos va a interferir una inmunoglobulina o algo específico, en tanto que en contraste la vía clásica va a ser activada por anticuerpos, por tanto hace parte de la inmunidad adaptativa. Es un sistema en cascada que tiene acción proteolítica. Entonces, para esto quise poner un dibujito. Esta es una proteína, llamémosla proteína C. Esa es la proteína C. Tenemos, como es una cascada, vamos a tener la convertasa porque la va a convertir en algo, la va a hidrolizar, va a hacer un cambio bioquímico. Entonces, esta es la membrana o la pared celular de una bacteria, por ejemplo. Entonces, esta que se va a convertir en un fragmento grandecito que se llama opsonina, que se va a pegar o que se va a adherir a la membrana celular y se la vamos a llamar B, opsonina. Finalmente, también va a quedar un fragmento A que se llama anafilotoxina. Entonces, del C salió B y A. B tiene un mayor peso, A tiene un menor peso. B es una opsonina, en tanto que se va a quedar adherida a la membrana o pared celular de la bacteria, y va a hacer que se atraigan nuevas proteínas. Por eso se llama un sistema en cascada. Opsoninas, la definición de opsonización es marcaje. Entonces se va a marcar esa célula, en tanto que se libera un fragmento A, que es una anafilotoxina, que va a tener una función importante en la inflamación. Bueno,
Entonces tenemos tres vías, la vía de lectinas, la vía clásica que se activa por anticuerpos. Mira que un anticuerpo identificó un epítopo o un antígeno y activa el complemento, la vía alternativa, que es de la inmunidad innata. Estas dos son de la inmunidad innata, la vía de lectinas y la vía alterna. Pero entonces el complemento no solo va a ser la formación de ese poro que les dije en principio, que esta es la bacteria, se va a formar un porito y en ese poro va a hacer que cambie la composición electrolítica y que se explote, que sufra una destrucción. Esa no es la única. Mira que cuando vimos el primer dibujo tenemos que hay unos fragmentos que son anafilotoxinas. Entonces tenemos C3A que nos favorece la inflamación, C3D por ejemplo, que nos favorece la activación, el C3D nos va a favorecer la activación del linfocito B, tenemos C3B que es una potente opsonina, es importante para que se dé la opsonización, es decir, por acá una bacteria, si se le pega un fragmento C3B, esto puede ser identificado por sistemas celulares o por otros sistemas para ser destruida la bacteria. Entonces mire que podemos obtener muchos productos a partir de un sistema como es del complemento, que hace parte tanto de la inmunidad innata principalmente y de la inmunidad adquirida. Por ejemplo, C2A. A nos hace referencia a anafilotoxina. ¿Qué función va a tener? Aumentar la permeabilidad de los vasos sanguíneos para la inflamación, para que llegue más flujo vascular. C3A, una potente anafilotoxina que va a favorecer la destrucción de las bacterias. C3B es importante en la opsonización, en el marcaje de elementos extraños. Y la principal anafilotoxina es la C5A. Entonces, ¿por qué se llaman 5? Eso trata de conservar un orden, aunque no siempre es así, y se nombran como C, por lo que es complemento, y si es A o B, según si es opsonina o anafilotoxina. Pero ustedes verán esto muy abstracto, pero lo vamos a hacer de lo más sencillo posible. Vamos a empezar por la vía clásica y vamos a empezar con un dibujo muy sencillo. Entonces la vía clásica es de la inmunidad adaptativa porque la inicia los anticuerpos. Entonces los anticuerpos son estas moléculas que tienen una forma de Y. Eso es, digamos, acá el antígeno. Ese es el fragmento FAP de unión al antígeno, la fracción de unión al antígeno, que se encargó de identificar antígenos. Entonces estos dos anticuerpos identificaron un antígeno. Entonces esta fracción se llama fracción cristalizable o fracción FC, que es la que se va a encargar de activar el complemento, va a tener esa actividad biológica de activar el complemento. Entonces la vía clásica, ¿qué tenemos importante? Que la inician los anticuerpos. Los anticuerpos, esta unión de antígeno-anticuerpo va a ser reconocida por una proteína que se llama la proteína C1. La proteína C1 se divide en C1Q, C1R y C1S. Pues bien, miren que es una proteína globular, va a tener varias paticas globulares que se encargan de dimensionar esta unión del antígeno-anticuerpo por medio del fragmento FC. Y vamos a tener un sistema enzimático proteico que es la C1R y la C1S. C1R y C1S. Entonces, lo que identifica y lo que activa la actividad enzimática. ¿Qué quiero que quede claro de esta diapositiva? ¿Cómo se activa? Que es a través de inmunoglobulinas o anticuerpos y que la inicia una proteína que se llama la C1. Entonces tenemos la convertasa S3. La convertasa S3 va a estar en la bacteria y va a estar acá como C4B y C2B. Entonces esto va a llamar varios C3. Algunos se van a perder y van a ir, o no se pierden, simplemente se van como anafilotoxina a cumplir funciones inflamatorias, y algunos C3B también van a hacer funciones de opsonización, hasta que se queda alguno. Y esto es importantísimo, porque acá nos va a dar una proteína que se llama la convertasa de C5. ¿Y por qué es importante la convertasa de C5? Fundamental. Acá van a converger todas las vías del complemento en la convertasa de C5.
Para este caso va a ser lo que teníamos C4b, C2b y C3b. Esta proteína grande se llama la convertasa de C5. Acá van a converger todas las vías del complemento sin importar cuál. La vía de lectinas. Entonces tenemos que acá no se va a iniciar por anticuerpos, se va a iniciar por las lectinas, por las ficolinas que son homólogas. Vamos a mirar, acá no hay anticuerpos, sino que hay estas proteínas. Entonces tenemos una proteína que es homóloga que se llama la MBL, el ligando de unión de la manosa. Estas son manosas que son azúcares que están en una bacteria que tiene este patrón muy repetitivo. Entonces el sistema innato de manera inespecífica lo identifica. Y entonces va a ir la proteína MBL, entonces se llama MBL, que es un análogo de la C1. MBL es la que inicia esto. Entonces también una proteína globular, miren que tienen estas terminaciones, y tienen unos dominios MAPS2 y MAPS1 que tienen acción enzimática, y así es como se inicia, por los ficolinas o por las manosas. Bueno, entonces tenemos que va a pasar lo mismo. Ya sabemos cómo se inició. Este MAPS, que es el sistema enzimático, va a actuar sobre C4, convirtiéndolo en C4b, que se va a quedar en el patógeno o en la bacteria, y sobre C2, que la va a convertir en C2b. Recordemos que a la circulación se fueron tanto C4a como C2a. Esto se va a quedar en el patógeno y se llama la convertasa de C3. La convertasa de C3 va a actuar sobre varios C3 y va a pasar lo mismo, hasta que finalmente se quede en la bacteria de manera covalente el C3b. Entonces se va también formar la convertasa de C5, que es donde van a converger todas las vías. Esa convertasa se llama C4b, C2b y C3b o convertasa de C5. ¿Y por qué es importante? Porque va a ser la encargada de que se genere un complejo de ataque de membrana que vamos a ver al final. Y la vía alternativa, que también hace parte de la inmunidad innata, participan varios factores, básicamente el factor C3 y unos factores que dan estabilidad como la properdina, el factor H, el factor D, etc. Entonces tenemos que se da porque hay ausencia, o el sistema siente que hay moléculas que no hacen parte del sistema, que no son de nuestro organismo. Entonces tenemos inicialmente a C3 con un enlace tiolester. Este enlace es inestable, entonces se hidroliza de manera espontánea, de tal manera que se llama un C3 metaestable. Para estabilizarse este C3 tiene que ir a la membrana del patógeno, va y se estabiliza en la membrana de C3b porque está metaestable. Acá le van a llegar el factor B y el factor properdina para darle una sostenibilidad. Entonces tenemos C3b, factor BB y la properdina van a llamarse la convertasa de C3, y acá vuelve todo lo mismo. Acá, ¿qué fue lo que cambió? Que se inicia con la hidrólisis espontánea de C3, que va a la membrana o la pared celular del patógeno, y que llega un factor B y el factor properdina, que son lo que le van a dar estabilidad. Finalmente va a llegar, como es la convertasa de C3, lo que llega es C3 y pasa lo mismo. Y como pasa en todas las vías, van a converger en la convertasa de C5, que está conformada, para este caso, por C3b, BB y C3b otra vez. Pero muy bien, entonces tenemos una vía común del complemento. Entonces todas las vías del complemento, recordemos que convergieron en la convertasa de C5. La convertasa de C5 va a convertir a C5 en C5A y C5B. Pero ¿cuál es la convertasa de C5? Es C4b, C2b y C3b para las vías clásica
y de lectinas. Pero para la vía alternativa del complemento va a ser C3b, BB y otra vez C3b. Pero entonces, ¿qué hace la convertasa de C5? Como su nombre lo dice, convierte o hace una hidrólisis de C5. Entonces tenemos esa convertasa, llegan varios C5, la convierte en C5A, C5A se da como una potente, la principal anafilotoxina, en tanto que C5B va a llegar y se va a agregar al poro. Se va a formar un poro. Se va a empezar a formar un poro, pero C5B no llega solita, llega acompañada de otras proteínas que se llaman C6 y C7. Entonces, C5B llega acompañadas de C6 y de C7. Ya después empieza a llegar una proteína que se llama C8. C8 es la que empieza a taladrar. Es esta morada que va acá, empieza a taladrar a la bacteria, literal a taladrar. Finalmente, después de ese C8 van a llegar C9 y C9 se polimeriza, es decir, se convierten en varios C9, en tanto que se genera un poro, que lo pueden ver acá en una microfotografía electrónica de barrido, y pueden ver cómo se creó este complejo que se llama complejo de ataque a membrana, o MAC, complejo de ataque a membrana, que está integrado por C5B, acuérdense que C5B no llega a integrar eso solo, sino que llega a C6, C7, C8, que es la primera que empieza a taladrar, y finalmente C9, que se polimeriza y se convierte en varios 9, mírenlo acá, y eso es lo que es el complejo de ataque de membrana, y en esto es lo que se va a convertir el complemento. Entonces tenemos varios productos y subproductos de la vía del complemento. Pero bueno, para hacer la diferencia con los otros videos que te podrás ver en internet, queremos darle un enfoque clínico dentro de la medicina veterinaria a lo que pueden darse como consecuencia una deficiencia en estas proteínas del complemento. Aunque son unas inmunodeficiencias que pueden ser hereditarias y que se han dicho que son raras, que son extremadamente escasas, vale la pena estudiarlas, conocerlas y polemizarnos si es que son raras o es que están subdiagnosticadas porque no tenemos los medios para poder llegar a ellas, porque aparentemente van a producir signos muy inespecíficos. Entonces el primer enfoque clínico, el que se ha visto en los cerdos, es la deficiencia del factor H. Para empezar, tenemos que el factor H es importante para la vía alternativa. Este factor H es el que va a estar encargado de regular o evitar que se acumule exceso de C3b, porque el exceso de C3b puede ser nocivo porque va a poder producir un daño en los riñones. Entonces, el factor H inactiva C3b, tan pronto se genera, evitando su acumulación. Entonces, esta enfermedad hace parte de un gen autosómico recesivo, es decir, no va ligado al sexo y es recesivo, entonces es menos probable que se adquiera. Y se ha descrito en la línea genética Yorkshire, en los cerdos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los cerditos? Ellos pueden nacer y desarrollarse normal, hasta inclusive la cuarta, la quinta semana. Pero normalmente mueren por un daño renal. ¿Por qué por un daño renal? Esos factores tienden a acumularse en los glomérulos, que es la unidad funcional del riñón, y se va a producir una glomerulonefritis, una inflamación, un daño de los glomérulos que se va a perder las funciones como de filtración, entonces se van a acumular proteínas y se va a alterar la presión arterial, entonces se van a morir los lechones. Esto aparentemente es raro, pero tenemos que preguntarnos si aparentemente es raro o no se llega al diagnóstico. En perros tenemos otro enfoque clínico que es la deficiencia del factor C3. Tenemos que es donde convergen las tres vías, entonces por eso es la importancia. La deficiencia en este factor se puede dar por un cambio, por una mutación. Las mutaciones se pueden darse por inversión de un nucleótido, por aumento de un nucleótido, por depleción de un nucleótido. En este caso tenemos la citosina. Vamos a tener carencia en una de esas secuencias de una citosina y se va a generar un codón
de parada prematuro. Es decir, esa tripleta se va a parar de manera prematura, en tanto que nos va a dar una proteína totalmente aberrante. C3 tiene muchas funciones, pero no tener C3 nos va a predisponer a este individuo o estos individuos a padecer de infecciones que pueden ser fatales. Entonces, ¿cómo se puede diagnosticar? Se pueden medir, pueden haber dos escenarios, los homocigotos y los heterocigotos. Los homocigotos pueden ser dominantes y recesivos. Esos son los que van a tener el problema porque van a tener niveles indetectables de C3 y pueden ser clínicamente manifiestos, pueden manifestar signos clínicos. En tanto que los heterocigotos van a tener unos niveles bajos, pero van a ser detectables. Esos individuos homocigotos van a tender a producir niveles muy deficientes de inmunoglobulina G y van a darles infecciones secundarias, por ejemplo, neumonía, infecciones en el útero, que es lo que conocemos con la piómetra, u otras infecciones, y generalmente mueren por depósitos autoinmunes. Les quiero hacer un recorderis acá. Cuando se forman complejos inmunes, esos complejos inmunes deben ser destruidos y el factor C3b o el factor C3 puede ayudar a destruir o a eliminar estos complejos inmunes. En ausencia de este factor tan importante, se puede presentar una hipersensibilidad tipo 3, es donde se acumulan complejos inmunes dando reacciones generalizadas o localizadas, y este es el caso de lo que ocurre con estos perritos. Y hay una familia, una raza de perros que son los Cocker, la variedad inglés, que se les ha podido identificar la mutación en este gen de citosina. Entonces, por un cambio chiquitico en una base nitrogenada o en algo del DNA, se pueden generar esas alteraciones genéticas que son tan importantes porque van a codificar para proteínas que son aberrantes. La intención con este video no es saturarlos de información que pueda no servirle. La intención es darle claridad a todo lo que puedan encontrar en los libros y que puede ser importantes para que ustedes puedan hacer una lectura más crítica. Y como profesor tengo que orientar porque hay mucha información que no les va a servir de internet. Entonces es un placer para mí una vez más acompañarlos en un tema tan importante como es el sistema del complemento.